Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a este espacio del estado de Morelos que es Estampa Morelos. Y en esta ocasión está padrísimo porque voy a tener dos personalidades que hacen una sola. Pero vamos por partes. ¿Qué les parece si primero les presento a Erika Lujano? ¿Cómo estás, Erika? Mucho Hola, gusto. mucho gusto. Gracias por la invitación y este espacio. Erika, ¿qué cosas haces? Estamos en este taller y es impactante cómo observas, cómo miras y cómo ves tanta cosa, desde dónde la ves. Nada más que vamos a empezar por el principio. Claro. Tú eres de aquí, del estado de Morelos, por supuesto. Yo nací en Ciudad de México, Mira, pero ok. resido aquí en Cuernavaca desde que tengo 8 años. Y, Órale, sí, ya, somos de aquí. sí, sí. Y ya posteriormente hice toda mi educación aquí en Cuernavaca y estudié artes visuales y maestría en producción artística en la UAM, en la Facultad de Artes. Ok, oye, y bueno, a los 8 años te veniste con tu papá, mamá, con toda tu familia. ¿A qué jugabas? ¿Qué soñabas? ¿Qué veías? O sea, ¿desde dónde como chiquita empezó esto? Pues sí, en realidad desde muy pequeña he sido como bastante creativa, siempre estaba en esta situación de guardar objetos, bolsitas, recolectar diferentes materiales, iba haciendo ahí mis pequeñas creaciones. También a veces agarraba a escondidas la cámara de mis papás, que en ese entonces era análoga, y tomaba fotos de diferentes escenarios que construía yo. Entonces, desde ahí va como todo este sentido fotográfico y creativo. Eran de esas cámaras, ¿cómo se llaman? Instantáneas, de Sí, las que salían así. no eran Son instantáneas, eran de padrísimas. estas pequeñitas con rollo de 35 milímetros, Que pero tenías que ir a sí, revelar a la farmacia o a la, sí, ¿no? sí, Así. sí, Sí, no, sí. bueno, qué maravilla. Y entonces eras cositas, guardabas, Sí, creabas. recolectaba muchos materiales. Mi papá, por ejemplo, hubo un tiempo que se dedicó a arreglar computadoras y guardaba muchas bolsitas Ziploc miniaturas. Se las robaba a escondidas y todo eso era como material que iba recolectando. Y pues de ahí era como ir buscando diferentes materiales para construir cosas, Qué juguetes, curioso. O sea, escenarios. más que con Barbies o con muñequitas, jugabas a recolectar. Pues Qué también usaba los importante. muñecos, pero sí, Ajá. sí tenía también como esta otra parte de ir construyendo a partir de otros objetos. ¿Te acuerdas cuál fue la primer pieza importante de chavita que construiste que dijiste, puede ir algo por aquí"? Pues recuerdo mucho una vez en Ciudad de México, todavía vivía allá, me Ajá. puse a hacer un escenario con mis muñecos y mis peluches y me acuerdo que armé como todo un escenario y a escondidas tomé la cámara fotográfica y empecé a tomar fotografías. Y recuerdo mucho que mis papás cuando revelaron el rollo fue así como de, ¿y esto qué es? ¿Por qué tomaste esto? Y yo estaba fascinada viendo mis fotos de lo que yo había hecho, ¿no? ¿Te sentiste contenta de lo que creaste, de lo que Sí, viste ya plasmado en una fotografía? sí, sí, sí. Al final era como ¡Wow! el registro de un momento específico que había construido yo, ¿no? No era de salir y fotografiar algo, sino algo que había creado yo ahí en el sillón. Oye, ¿la conservas, la foto esta? No, no, No. desafortunadamente, por ahí debe estar en algún archivo familiar de mis papás, Estaría pero padrísimo, ¿no? De sí, pronto, o hacer una como recreación de tu primer escenario. Ay, qué padre, se me hace fantástico. sí, 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 por ahí debe estar guardado en los archivos de mi Oye, mamá. de tu mamá, por supuesto. Oye, y bueno, te vienes a Cuernavaca, la secundaria normal. En secundaria ya tenías como esa visión más clara, ¿no? Me imagino. Pues todavía en secundaria, o sea, seguía con mis cosas construyendo y siendo muy creativa, pero Ujú, todavía no tenía como una línea hacia dónde podía ir ujú. trabajando. Sin embargo, fui como, mis papás tenían un criadero de labradores De y perros. sí, Ay, qué padre. luego me ponía mi papá a tomar las fotografías de los perros, ¿no? Para diferentes cosas que necesitábamos en la página de internet. Entonces también por ahí fue como acercándome profesionalmente en ese sentido a la fotografía, por ejemplo. Que esa sería como, por ejemplo, fotografía de producto, digamos, así, aunque son Sí. animales, son fotografías de producto. Uh-huh. Y más o menos ahí empezaste como a saber la línea. Sí, 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 ahí fui como desarrollando un poco como de estilo fotográfico, teniendo Ujú. más ojo, registrando detalles. Él a veces me pedía tomas específicas, pero yo en mis momentos como más libres tomaba de otros detalles de los perros en otras circunstancias.
empecé también a veces como a hacer escenarios específicos para ellos, o sea, como que también iba dándole mi propio estilo. Exacto, como que llevas con todo una creación de ese momento, ¿no? Sí. No era nada más, le saco la foto al perro para que salga. No, sí era siempre como una búsqueda como de crear algo para mí. Ok. Ese era como el objetivo. Oye, y entonces pasa esta etapa de la fotografía con tu papá para echar la mano en el negocio familiar y entonces decides estudiarlo. Sí, cuando era más joven tenía muchas ganas de estudiar letras, pero por circunstancias diferentes de la vida me metí a estudiar artes visuales aquí en la UAM. Y justamente ahí fue de lleno como toda la especialización fotográfica y ya lo tenía muy claro que quería como dedicarme a eso, ¿no? A ser fotógrafa, a tomar imágenes, a aprender todo ese mundo porque en realidad yo no tenía como conocimientos en general, ¿no? Solamente el uso clásico de la cámara en mis construcciones, pero todo el bagaje teórico en realidad no. Sí, no tenía, o sea, era como hacerlo de ti, para ti, ¿no? Y a lo mejor pues para darle gusto a los demás, pero una técnica, como se dice, no había hasta que llegas a la UAM. Exactamente. ¿Te acuerdas de tu primer profesor o la primer clase que dijiste, híjole, sí me encanta, sí quiero? Sí, justamente cuando entré a la facultad, algo que me impresionó muchísimo fue tener una maestra, ahorita no recuerdo bien su nombre, Lourdes, nos daba animación. Y justo me encantaba la animación. Yo no era tan buena haciendo animación, pero me encantaba ver la pasión que tenía por lo que hacía. De hecho, ella pocas veces, a veces nos daba clase, a veces no, porque estaba tan ocupada con sus proyectos personales que yo decía, o sea, era un oro cuando ella venía a darnos clase, ¿no? Era como muy bonito, muy especial. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención es ver que ella era una productora activa, hacía sus propios trabajos y encima nos daba clase y nos daba como toda esta experiencia por la animación en este caso. Y como que también te diste cuenta, sí se puede, o sea, sí se puede tener mucho proyecto, sí se puede tener mucha chamba, sí vale la pena. Sí, claro. Sí, algunos de mis maestros eran en su rama muy especiales, eran maestros como con mucha experiencia y tenían sus proyectos personales y vivían de eso, ¿no? Justamente. Yo incluso a veces algunos de ellos pensaba que nos daban clase como por hobby, por ir formando como nuevas generaciones, porque en realidad tampoco era como una necesidad de estar ahí enseñando. Sí, yo creo que cuando eres docente, de pronto, y tienes tantas ocupaciones, es por el gusto de poder dejar esta huella. Exacto. ¿No? Yo le enseñé a Erika parte de lo que está haciendo. O sea, parte de su formación fue conmigo. Entonces yo creo que más bien también es por eso. Sí, yo veía eso, que ellos en realidad a lo mejor no podían estar tanto con nosotros o tenían muchos proyectos, pero ahí estaban enseñándonos a las nuevas generaciones, ¿no? Al final. Padrísimo. Y entonces pasas en este proceso, haces tu carrera en la UAM. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer trabajo, más o menos así como aplaudido, que tus maestros dijeron, Erika, no manches, o sea, eres de aquí? Sí, justamente cuando estaba en la facultad, uno de mis proyectos era también desarrollar como mucho autorretrato. Entonces de repente me enfrentaba como a estas situaciones de crear narrativas personales, proyectos como más a fondo, y justo los maestros me decían, sí, la verdad es que es por aquí, está muy bien desarrollado, tienes que irte por esta línea. Y sí, era como una serie fotográfica, en ese entonces usaba fotografía análoga, y me dediqué incluso a hacer las impresiones en impresión fina, en papeles fotográficos de revelar en el laboratorio. En cuarto oscuro y todo el rollo. Sí, entonces, la verdad es que a ellos les gustaba mucho, incluso a mí me dejaban a veces las llaves del laboratorio para que yo me fuera cuando yo quisiera, porque yo quería seguir trabajando en mis proyectos y ellos me daban pauta abierta, ¿no? Sabían que podían confiar en mí y que ya no necesitaban tanto ni tener que estarme acarreando ni decirme fechas de entrega. Yo ya estaba ahí hasta desarrollando un poco más. Entonces lo que estoy escuchando, eres una mujer entregada, eres disciplinada, apasionada de lo que haces. Y ahí tienes ¿qué te gusta? 95% del check. Sí, ¿no? La verdad es que en la facultad yo creo que fue una etapa en mi vida que disfruté muchísimo porque además
disfruté como todas las herramientas que tenía en ese momento, que era el laboratorio fotográfico específicamente, me pasaba horas, días enteros ahí, porque a veces tenía clases de 8 de la mañana a 8 de la noche en laboratorio y yo era la única que se quedaba hasta el fin. Entonces era padre también. Pesado, ¿no? Sí, sí, sí. De 8 a 8, wow. Sí, luego eran clases muy, muy largas. Pero Erika se iba a las 10, pon tú. Pues me iba cuando cerraban, ¿no? Que eran como 6, 7. Okay. Laboratorios sí cierran un poquito antes. Sí. Ok. Entonces, y de ahí partes, sales de la UAM. ¿Y cuál es tu primer trabajo? El día que te gradúas, ok, ya tengo aquí mi título. ¿Salgo? ¿Qué voy a hacer? Pues una vez que salí de la facultad, después inmediatamente cursé mi maestría. Entonces ahí ya desarrollé otros proyectos. Incluso en la maestría tuve beca CONACYT, entonces eso me permitió tener como una libertad creativa más amplia y poder comprar mayores materiales, tener un desarrollo más importante en mi trabajo. Ya cuando terminé la maestría, sí me enfrenté un poco como a esta situación de ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué proyecto? Ahora son los proyectos de verdad. Claro, porque luego los artistas de pronto les dicen, ay, ¿y qué vas a hacer? Sí, claro. ¿De dónde vas a sacar? No tienes tanto tiempo o tienes mucho tiempo. O sea, son como muchas etiquetas y muchas cosas que les imponen a los artistas que no tienen ni la más remota idea de lo que es. Sí, 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 la verdad es que te enfrentas también un poco con los prejuicios de la gente, ¿no? También. Ajá. Pero pues yo creo que eso hay que dejarlo un poco de lado porque también si tú tienes claro lo que quieres hacer, pues poco a poco vas a ir organizando tus propios proyectos, tu propio negocio, etc. Sí, es como en el rollo de la comunicación. Mi productora no me dejará mentir, de repente, pues claro, eres locutor o eres comunicador porque no va para más, ¿no? Entonces, hace cuenta, es como la misma línea. Y es triste de pronto las etiquetas de esta manera, pero qué padre cuando tienes el tesón de salir adelante y decir, sí, soy artista. Sí, y a mira mí me lo que hago, encantaba ¿no? justo decir eso, porque también al ser mujer era como, ¿y qué va a pasar? Y encima. O sí, encima también era el prejuicio como de en qué momento te vas a casar y ya alguien te va a mantener y cosas así. Se decía mucho eso cuando yo iba a la facultad. Y te estás quedando, niña, ¿no? Sí, no estás haciendo ¿y lo qué vas a mismo. hacer, no? ¿Con quién te vas a casar? Y él va a mantener tu proceso de trabajo, etcétera. Y yo me quedaba así como, wow, ¿no? ¿Cuántas cosas tienes que enfrentar también como artista y como mujer también, Como porque mujer. es doblemente enjuiciada? De la bonita carrera del estudio mientras me caso, que es lo que normalmente piensan que uno hace, que uno estudia mientras se casa y la mantienen. Pero no es así, no va de esa manera. No, todo lo contrario. Yo creo que lo que decidas hacer en tu vida personal, sentimental, va muy aparte a tu vida profesional, ¿no? En realidad. Y entonces sales con todo este prejuicio, con toda esta hecatombe de cosas. ¿Y qué haces? ¿Qué te pones a hacer? Pues en realidad ya posteriormente lo que estuve trabajando me dediqué a hacer como fotografía social. Ese fue como de mis primeros proyectos en los que pude como tener una remuneración económica. Ya posteriormente, junto con Daniel, conocí a Daniel, empezamos como a gestar este proyecto de Nebra y ahí fue cuando decidimos como darle una visión al proyecto, como ya unirnos nosotros dos y ejercer un proyecto como más con desarrollo económico y profesional, ¿no? Como de repente, en un principio empezamos haciendo como arte objeto, vendiéndolo en diferentes bazares de la Ciudad de México. Y fue por ahí como se fue desarrollando otros caminos potenciales para mí, para tener como un desarrollo económico a partir de lo que hacía. En realidad yo no me metí a trabajar a ningún espacio, simplemente generé como mis propias herramientas para desarrollar. Con tus propias herramientas, tus posibilidades, y está padrísimo. Y luego en la Ciudad de México, que uno piensa que de pronto en la Ciudad de México, o sea, debe ser fuertísimo llegar con tanta gente, tanta competencia. Sin embargo, creo que aquí es donde está la mayor competencia, porque los grupos de artistas, sobre todo, son mucho más cerrados. Sí, claro. Entonces tienes que salir. Sí, de hecho, ir a la Ciudad de México también es irte a enfrentar con... a veces tú puedes creer que ya estás muy experimentado, eres el mejor artista de Cuernavaca, pero en realidad vas a la Ciudad de México y te enfrentas con
un montón de gente talentosa que incluso puede estar un poco más arriba en otros sectores que tú y siguen siendo como muy abiertos, te abren los brazos, o sea, como que puedes tener un contacto más social con ellos. Acá en Cuernavaca no pasa tanto, sin embargo allá pues sí hay como todo un desarrollo más con la gente del medio cultural, digamos. Sí, porque aparte pues Cuernavaca, obviamente por la situación geográfica pues es más pequeñito, todo el mundo se conoce Sí, y empiezan todos estos rollos. Pero al final del día es una comunidad bastante padre, por lo mismo, porque todo el mundo se conoce. Es una comunidad bastante padre. Sí, claro. De hecho, yo siempre he creído que mucha gente muy talentosa se forma en Cuernavaca. O sea, muchos artistas que incluso han vivido en Ciudad de México, han vivido aquí en Cuernavaca o exponen, están en eventos sociales en Ciudad de México, pero viven acá, residen en Cuernavaca. Entonces, como que Cuernavaca también es un oasis en el que se forma como mucha gente muy talentosa, pero sí hay que salir de aquí, ¿no? Porque de repente quedarnos aquí, todo se puede quedar como muy local y necesitamos como también llegar a otros sectores. Y muchísimo más, creo yo, en este ámbito, en el ámbito artístico, porque aparte hay que compartirlo. Exactamente. O sea, es tan bonito, vean ustedes qué bonito, es tan bonito que se tiene que compartir. Si es en la Ciudad de México, si es en Japón, si es en Rusia, en donde sea, hay que compartirlo. Este arte se comparte. Y estaría padrísimo que todos los artistas morelenses pudieran compartirse aquí mismo. También, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, sería como muy padre de pronto. Sí, ya sabemos que estamos en pandemia en estos momentos y demás, y es un momento como complicado, pero estaría también padre que toda esta comunidad tan grande, tan bonita, tan formada, como lo es Morelos, tuviera esa iniciativa de compartir todo su conocimiento. Sí, claro. De hecho, cuando iba en la facultad, Cuernavaca era como estaba muy vivo, como en semillero. Este sentido, sí, como en este sentido cultural. Había muchos eventos, se compartían como muchos diferentes colectivos, estaban realizando cosas, como que eso se ha ido apagando conforme pasan los años. Y bueno, ahorita en pandemia, pues sí, definitivamente no hay como mucho que hacer. Sin embargo, también se pueden aprovechar todo lo de las redes sociales para también hacer colectivos hasta en Zoom, ¿no? Claro. Estaría padrísimo. Vamos a ir a una breve pausa. No se vayan, seguimos aquí en Estampa Morelos y venimos con la otra mitad. Regresamos. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Acércate a esta comunidad y sé parte del acontecer cultural de México y el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dulce Maya, los invito a que estén con nosotros de 8 a 9 de la mañana en lo de Hoy Morelos con el mejor resumen informativo de los medios alternativos en Morelos. Recuerde, tendremos deportes, análisis político, noticias en general, para que usted se vea reflejado en nuestra pantalla. Recuerde, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, soy tu amigo el médico Fernando Aguirre. Próximamente en tu programa Campo y Ciudad hablaremos todo lo del medio rural y todo lo del medio citadino. Síguenos en las redes sociales de lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión.
Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Lo de hoy es estar bien informado. El acontecer diario de nuestra entidad es muy importante. Enterarse sobre qué sucede a nuestro alrededor. En Lo de Hoy Morelos lo estamos esperando todos los días en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera emisión de 8 a 9 de la noche. Recuerde, siempre por Facebook y YouTube del canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Ya estamos de regreso. Les dije no se fueran porque miren, aquí tengo a la otra mitad de este engrane de personas maravillosas que de pronto hemos visto tanto y estamos maravillados con ello. Pero bueno, vámonos contigo, Daniel Baena. Muchísimo gusto, qué placer tenerte con nosotros en este espacio. Igualmente, agradezco mucho el espacio y pues es grato tenerlos aquí en el estudio. Al contrario, nos recibió en su casa, en su taller, en su espacio y de verdad, ver todo esto que haces, me imagino la infancia, ¿no? Me imagino la infancia en un Cuernavaca, pues sí, lleno de tintes, lleno de colores, árboles, flores, y desde ahí, ¿no? Porque cuando eras chavito, el abuelo. Claro, ¿no? claro. Pues bueno, bien lo mencionas y como lo dices, pues estamos ubicados aquí en nuestro estudio en Cuernavaca, Morelos. Justamente alquilamos esta casa, ¿por qué? Porque tiene particularmente una historia vinculada muy interesante, muy intrínseca, que para nosotros, pues más que un estudio también es como una hoguera, un hogar. Es el hogar, ¿no? Es sí. el hogar, Huele. como tal. Y independientemente de todo, yo crecí en esta casa con mis papás cuando vivíamos. Ahora la alquilo yo con mi esposa y bueno, con lo que es con respecto a mi familia, ¿no? Que es mi hijo y mi esposa. Uh-huh. Y juntos, pues bueno, formamos este proyecto. Ambos somos artistas. Soy artista gráfico, egresado de la licenciatura de diseño gráfico aquí en la Universidad Americana de Morelos. Uh-huh. Y pues bueno, me especialicé principalmente como más con técnicas análogas, que es como con lo que tengo como más énfasis en cuestión de la parte artística, ¿no? Con lo de antaño. O sea, ya cuando ya hablamos de análogo, suena así como las nuevas generaciones. Sí, ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Ajá, exacto. Pero me quiero ir un poquito todavía más para atrás. Como cuando eras niño, como cuando salías al jardín y veías qué, tocabas qué, y como en tu cabeza, ¿qué salía? ¿Qué veías que podías hacer? Pues como bien te lo comparto, esta casa es de mis abuelos. Ajá. Mi abuelo fue chef de las mañanitas, muchos años. Uh-huh. Y bueno, independientemente de ello, mi abuelo tenía, después de haberse jubilado, obviamente, tenía una relación muy fuerte hacia lo que eran sus jardines, sus Uh-huh. espacios como más exteriores y demás. Uh-huh. Como bien te lo digo, desde niño yo estuve relacionado con pasto, con insectos, con águilas, con tlacuaches, con mapaches y todo este asunto, ¿no? Cacomixles. Cacomixles, o sea, sí. Toda la parte tanto de la fauna y la botánica, no solo endémica, sino también que era exuberante del Uh-huh. espacio en Cuernavaca, pues se me quedó impregnado poco a poco desde niño. Cuando yo habitualmente ayudaba a mi abuelo a regar las plantas, a cortar ahí los césped, que de repente córtate los limones para hacer el agua de limón, Uy, cosas qué así. rico. Ajá. Pues fui generando ahí un vínculo muy fuerte, no solo de manera como sentimental o de afección hacia lo que era mi abuelo y particularmente mi abuelo paterno, sino que también indudablemente se me fue impregnando muchas de estas imágenes que fueron Uh-huh. icónicas y que ahora de alguna otra manera también me vienen a la mente y las represento de manera artística, ¿no? Porque me contaba fuera de cámara que agarrabas como estas bolitas que te encuentras Sí. así y donde sale como un tinte, sale una pintura y a partir de eso te empezaste a dar cuenta que podías hacer muchas cosas. Sí, claro. Pues a nivel como historia, yo recuerdo mucho que había unas vallitas que ocasionalmente de repente nosotros
las molíamos y andábamos como manchando ciertas cosas, ¿no? O hacíamos como que pintábamos. Casualmente, cuando en mi trabajo, independientemente del grabado, la pintura y el dibujo, fui mezclando estas vallitas. Empecé como a recordar un poquito mi infancia y fui un poquito hacia atrás y retomando eso que yo por curiosidad había descubierto, empecé a investigar sobre lo que eran el tema de los tintes naturales. Ok. Y obviamente de ahí surge la parte muy interesante de cómo trasladar esos tintes naturales hacia obra plástica. Entonces fue sumamente una exploración, fue un estallido para mí, una voz interna que fue explorando como cosas que de alguna manera yo no estaba tan vinculado. Pues ocasionalmente en la facultad estábamos acostumbrados a usar tintas comerciales que vendían en cualquier tienda de artes, pero independientemente de ello, pues bueno, el carácter no solo anatómico, biológico que me proporcionaban esos tintes, pues era único, tenían particularidades muy únicas. Entonces eso lo hacía muy especial. Y ya de manera como aplicada en técnica artística, pues era un nivel de exploración muy grande. Maravilloso. ¿Y tú te acuerdas, por ejemplo, en la universidad, cuál fue, ya después de haber decidido que querías estudiar esto, tu primer trabajo, por decirlo así, que dijeras, híjole, esto es lo que amo, sí lo quiero hacer de verdad, de aquí a que me muera? Y admiraste ese trabajo propio. Pues la verdad es que fue de manera muy iniciática hacia con el dibujo. La primera vez que yo recuerdo que agarré un grafito como tal y empecé a explorar sobre soporte de papel, para mí fue la parte inicial y el estallido hacia lo que viene siendo ahora, ¿no? El proyecto en conjunto con mi esposa y también particularmente mi obra, ¿no? Como artista independiente. Creo que a nivel explorativo el dibujo ha sido como, digamos, como mi disciplina amateur. A partir de ahí he explorado muchísimo y considero yo que actualmente no solo los tintes, sino también el papel cortado a mano, que en México habemos pocos artistas que hacemos papel calado manualmente, ¿no? Entonces, son como distintas fuentes, no solo artísticas, y ahí convencionalmente fui adaptando ciertas técnicas hacia mi propio estilo, hacia mis propias necesidades y hacia lo que yo deseaba experimentar y explorar. Entonces, a partir de ello, pues bueno, surgieron muchas cosas, pero de manera concreta te puedo responder que el dibujo, la primera vez que agarré un grafito fue más o menos en la facultad, cuando hacía los primeros esbozos. Dibujábamos sobre todo figura humana. Fue ahí cuando comencé a explorar muchísimo. ¿Qué fue lo primero que dibujaste? Lo primero que dibujé fue un abdomen y después, posteriormente, fueron unas piernas. ¿En serio? ¿Un abdomen? Qué chistoso, sí. Yo me hubiera imaginado una cara, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, en técnica de dibujo, principalmente yo lo que era, me concentraba en pequeñas abstracciones del cuerpo humano para, obviamente, detallar. De ahí viene, curiosamente, de ahí vienen las características de que mi obra o mi dibujo está muy vinculada hacia el alto detalle, hacia lo que es un poquito con tendencia realista, aunque no lo podría clasificar en esa terminología o en esa etiqueta, porque no lo siento así, más bien es como un nivel más explorativo, pero sí me gusta muchísimo el detalle. Ok, entonces eres meticuloso. Meticuloso. Oye, y entonces, bueno, sales de la universidad, pues viene el mundo real como artista, ya lo platicamos con Erika, es bien complicado, como mujer, sí, ¿no? No se diga. Como hombre, pues también el hombre tiene su partecita, porque mi hijito, y luego cómo vas a mantener a la muchacha, ¿no? Claro. Y porque sí, están etiquetados o estamos etiquetados también de este lado como, pues les va a costar mucho trabajo. Sí nos costó muchísimo trabajo, pero déjame compartirte que también fue interesante porque la parte como tenaz que teníamos, tanto Erika y yo, era abrumante. Realmente creo que sí me puedo considerar que somos artistas extremadamente inquietos en el ámbito, ¿no? No solo de la técnica, sino de las disciplinas artísticas. Tanto así que pues nuestra obra tiene tendencia multidisciplinaria. No nos podemos encasillar solamente en el dibujo, solamente en la cianotipia
pues, solamente en la pintura, porque la verdad es que retomamos todas esas disciplinas y ahí es donde se ejerce este quehacer artístico. Pero independientemente de esto, pues sí, vivimos en una sociedad en donde estamos clasificados. Si eres hombre, Sí. es como tienes que ser el proveedor, El proveedor. ¿no? Afortunadamente, bueno, pues estoy al lado de una mujer que independientemente de que me entienda, yo también crecí en una familia en donde, pues, al menos en mi casa tuve matriarcado. Entonces, mi mamá era dura, era rígida. Mi papá literalmente era la persona noble, el que tal vez te escuchaba, te entendía más y todo este rollo. Pero en característica familiar, creo que independientemente mi mamá me ayudó mucho a relacionarme, a literar, ser una persona más colaborativa, más intuitiva, dejarme un poquito ese lado romanticismo de yo como hombre, no, yo no puedo barrer, yo no puedo no puedo llorar, no puedo lavar un plato, ¿no? Sí, hacer pues quehaceres de la casa o poder ayudar a la mujer. No, fue totalmente lo contrario, ¿no? Ay, qué padre. Fue totalmente lo contrario y eso lo agradezco muchísimo a mi señora madre. Y independientemente también creo que lo fui aprendiendo conforme con algunos integrantes de mi familia. En especial con mis abuelos tengo mucha conexión y creo que ellos también me dieron mucha particularidad en mi obra porque en esencia me dieron también una temática. Justo por eso retomo mucho de las raíces, los árboles, porque para mí eso representan mis abuelos. Impresionante. Qué importante, y lo platicamos fuera del aire, qué importante es el donde creces, con quien creces, lo que ves, lo que admiras. Y mira, hoy en día tus abuelos están presentes en todos lados. Claro. Está cañón. Claro, de hecho tengo constante movimiento, no solo con el tema, sino también como acercarlos ya hacia características particularmente ya más artísticas, ¿no? Pero están presentes. Es una constante en mi obra como tal. Oye, y en México también se conocen Erika y tú, después se van a México y entonces enfrentas, dizque la jungla, cuando te vas dando cuenta que de pronto se haya abracitos, se haya papachito por parte de la comunidad artística chilanga. ¿Y qué diferente es a estar acá? Híjole, es un tema muy distinto porque voy a ser franco y sensato. La Ciudad de México particularmente es una amalgama de muchas cosas. Es un zoológico. Es un zoológico y la verdad es que yo estoy muy agradecido con la Ciudad de México porque al menos nuestro proyecto lo abrazó con todo el cariño posible. Fueron muy cálidos, creo que como todos los mexicanos lo somos. Y considero yo la Ciudad de México como mi segunda casa, independientemente de todo. Cuernavaca es mi ciudad natal, soy guayabo como tal. Me fascina mucho Cuernavaca y todo, pero seamos francos, creo que también los sectores artísticos sí se han sido sesgados y un poquito cerrados por el mismo movimiento, pero independientemente de ello, siempre yo le he compartido con Erika que, pues bueno, Enebra siempre ha estado dispuesto y con esa apertura como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros eso nos enseñó la Ciudad de México, a ser abiertos y a escuchar, a ver, a platicar y a colaborar en conjunto también. Y en conjunto poder hacer muchísimas cosas en donde decides que de pronto va a ser tu pie de casa. Claro. Siempre te arraigas, ¿no? Claro, ese arraigo siempre tiene particularmente, vistas muy particulares y muy precisas, ¿no? Muy individuales en ese sentido. Pero cabe resaltar que siempre he considerado que es muy importante el trabajo colaborativo y en colectivo. Sí. En todos los ámbitos, a carácter social, económico, profesional, creo yo que podemos obtener mejores resultados a partir de la colectividad. Por supuesto. Yo me acuerdo hace, ¿qué habrá sido? Unos 9, 10 años, cómo se hacían exposiciones, por ejemplo, en Jardín Borda, ¿no? Iba muchísima gente. Pero eran exposiciones que sí de pintura, pero que sí de dibujo, pero musicales, en este foro padrísimo que tienen, que es maravilloso. Había mucho. Claro, bueno, no vamos lejos, está la Casona Spencer, que también en ese entonces era un punto, un auge muy importante, ¿no? Estaba el Museo de la Ciudad, que actualmente todavía
está en vigencia. Obviamente, pues, por la pandemia, pues se ha sesgado esa parte. Pero ha sido muy interesante también estos movimientos socioculturales porque han gestado muchísimos artistas. Como bien lo mencionaba Erika, creo que somos una comunidad muy amplia de artistas. Y ese bagaje cultural que tiene la ciudad de Cuernavaca y que aporta la ciudad de Cuernavaca puede llegar a expandirse un poquito más. ¿Por qué no? O sea, claro, pero en conjunto, ¿sabes? Claro. O sea, Creo que más bien tenemos que estar aperturados hacia eso, ¿no? A ser un poquito más colaborativos, ser más distintivos, generar como mayor vínculo, mayor comunicación y hacer un poquito a un lado esas características como ególatras que de repente no le funcionan en ningún círculo social, ni mucho menos profesional. Oye, y ahora estos dibujos, estas tintas, todo esto que vemos que es maravilloso, que es precioso, ¿dónde la gente lo puede ver? Mucho más cercano, mucho más propio. Pues realmente los tintes naturales tienen una procedencia completamente ancestral. No vamos lejos, las culturas mesoamericanas implementaban tintes como muy endémicos. Pintaban en las cuevas y todo eso. ¿Dónde sacaban la pintura? Claro, por ejemplo, en México tenemos particularmente 3 tintes que son nativos como tal de México, que es la grana cochinilla, el caracol púrpura y el añil. El añil, por ejemplo, tenemos comunidades en Oaxaca que lo producen bastante. Hay varias familias que se dedican a la producción del añil. En grana cochinilla puedes encontrar en distintas zonas, preferentemente en la zona centro-sur de México, encuentras mucha producción de grana cochinilla. Y el caracol púrpura, obviamente por su procedencia, que es en las costas, sí lo vas a encontrar como en las zonas de Guerrero, Oaxaca y todo lo que es la península de Yucatán. Entonces te das a la tarea de hacer todo este tipo de cosas. O sea, no fue tan fácil tampoco, ¿no? No fue tan fácil porque también fue un proceso de indagación, experimentación, investigación. Y particularmente ese tema de los tintes naturales sí fue un acercamiento completamente autodidacta. Yo no tuve ningún maestro. Tengo referencia de muchos maestros, he tenido libros de esos grandes maestros, pero independientemente, más que una influencia, sí han sido como pautas muy marcadas de personas que han estado trabajando con los tintes naturales, al menos en México. Pero particularmente yo empecé mi nivel explorativo individual desde la particularidad y desde el punto artístico y plástico. O sea, ¿por qué? Porque en México muchos de esos creadores de tintes naturales lo aplicaban principalmente al teñido textil. Ok, en la tela, claro. Tela, exactamente. Entonces yo lo empecé a aplicar sobre todo en papeles, en bastidores, sobre todo más aplicado hacia la pintura y el dibujo como tal. Fuerte, qué fuerte. Y para mí no empezaste desde ahí, empezaste de chavito con aplastando las bolitas. Claro, desde ahí creo que la referencia visual e histórica, la memoria como tal, empezó a hacer su trabajo desde ese momento. Qué maravilla, ya ven cómo uno aprende de estas cosas. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa y después vamos ahora sí en conjunto con Enebra? ¿Les parece? No se vayan. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Acércate a esta comunidad y sé parte del acontecer cultural de México y el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dulce Maya, los invito a que estén con nosotros de 8 a 9 de la mañana en lo de Hoy Morelos con el mejor resumen informativo de los medios alternativos en Morelos. Recuerde, tendremos deportes, análisis político, noticias en general, para que usted se vea reflejado en nuestra pantalla. Recuerde, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta.
todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Lo de hoy es estar bien informado. El acontecer diario de nuestra entidad es muy importante. Enterarse sobre qué sucede a nuestro alrededor. En Lo de Hoy Morelos lo estamos esperando todos los días en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera emisión de 8 a 9 de la noche. Recuerde, siempre por Facebook y YouTube del canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos y ahora sí con los dos, Daniel y Erika. Qué padre que se encontraron. Digo, la neta es que cuando dos personas que tienen como esta misma visión de hacerlo desde el corazón, desde el conjunto, desde sus infancias, desde todo lo que ustedes encontraron el uno en el otro, está padrísimo. Sí, Bastante. al final Daniel y yo formamos como una amalgama muy interesante porque él con su orientación en diseño gráfico. Ajá. Y fuimos como conjuntando todo esto en un mismo proyecto. Él tiene herramientas profesionales específicas, yo también, que nos permiten tener como un proyecto más amplio y un desarrollo profesional. Está maravilloso. Y entonces en conjunto, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace esta idea? Enhebra Arte. Enhebra, pues bueno, surge, es un proyecto literalmente que tuvo sus inicios de manera colectiva. Fue un colectivo de manera, pues sí, formal, a partir del 2007. Okay. Éramos por ahí varios integrantes, entre fotógrafos, diseñadores, artistas plásticos, visuales y demás. Y meramente la necesidad del proyecto como tal era la difusión, exhibición y comercialización del quehacer artístico de los que integrábamos el colectivo. Por azares y por decisiones obviamente personales de cada uno de los que formaban el colectivo, yo fundé el proyecto como tal. Yo fui el que inició el proyecto. A partir de eso, después con los años, pues bueno, se fueron, ahora sí que el proyecto se fue desintegrando. Solamente quedamos Erika y yo como tal. Independientemente de ser colegas de trabajo, pues bueno, ya teníamos una relación como tal, como pareja. Y creo que eso también fue un parteaguas porque fue unificando como ciertas estructuras que hacían falta, ¿no? Unificar. Y de alguna manera el proyecto se fue vinculando y acercando hacia lo que era particularmente la obra tanto de Erika como de tu servidor. Y en este caso, pues bueno, comenzamos a explorar en exhibiciones, exposiciones colectivas, tanto aquí en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Entonces, eso nos fue dando apertura como tal y también madurez en el proyecto colectivo. Y eso de alguna manera nos remite a que el proyecto se fue como propiamente amalgamando y haciendo como una mezcla idónea. Por eso el contexto incluso de la obra como tal o el trabajo en conjunto tiene ciertas vertientes y tiene esta influencia muy naturalista, ¿no? Como tal. Ajá. ¿Y tiene algo que ver la palabra enhebra? ¿Qué significa? Enhebra, pues es cuando enhebras literalmente el hilo sobre el ojal de la aguja. Pero independientemente esa parte etimológica del concepto, yo no la unifiqué por tanto eso, sino que empecé a indagar un poquito más, a ahondar un poquito sobre el significado de la palabra, y era justamente unificar, traspasar de un lugar a otro. Y eso para mí hizo una explosión, y fonéticamente y estéticamente pues me pareció un nombre idóneo, ¿no? para el proyecto, y obviamente tiene una relevancia y una connotación completamente artística, y nosotros le dimos como ese tinte, ¿no? Y afortunadamente, como dice Erika, ¿no? Como yo tenía herramientas de diseño gráfico, pues bueno, toda la imagen gráfica de los afiches, los carteles, las publicaciones para las exposiciones, eso, pues propiamente lo hacía yo, ¿no? Y lo sigo haciendo yo, ¿no? Curiosamente. Y es un trabajo de dos. Claro. Que pareciera de 20, ¿eh? ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. Bien constituido, también hecho, que parece que son 20 personas.
Sí, en realidad también el proyecto ha evolucionado a lo que es hoy en día, que es un proyecto en el que nos dedicamos como a impartición de talleres para profesionalización artística. O sea, cualquier persona que esté interesada en técnicas artísticas se puede acercar a nosotros. Estamos como ofertando diferentes talleres en diferentes disciplinas que son las que manejamos nosotros de manera cotidiana. Entonces, digo, ahora con lo de la pandemia todo es vía en línea, pero también ha sido como una oportunidad muy grande porque hemos tenido alumnos de París, de Estados Unidos, o sea, se ha abierto Israel. también como una amplia gama de diferentes lugares donde podemos acceder. Creo que es lo más benévolo de esta pandemia. Sí. De pronto, el ya no tener fronteras. No. Ya no hay geografías. Entonces, podemos brindarle todo esto a todo el mundo. Si antes ya medio lo teníamos, con plataformas como YouTube y así, pero que nada más lo podías ver y era el video, ahora puedes interactuar con las personas. Y eso te abre un panorama sin límites. Sí, es muy amplio y hemos tenido la gran ventaja y el beneficio, obviamente, no solo de la experiencia. Tenemos ya cerca de un poquito más de 9 años como talleristas y como artistas, ejerciendo artistas activos como tal, tenemos ya un poquito más de 12 años en activo, ¿no? Y Erika, por ahí creo que me gana como por dos añitos más de experiencia más, sí. Artística. Y pues bueno, eso nos ha dado la ventaja porque independientemente también de ofertar estos talleres, que curiosamente creo que cabe resaltar mucho, que estos talleres surgen cuando iniciamos a querer impartir talleres, la premisa fue, yo cuando le dije a Erika, quiero dar talleres, pero a mí no me interesa ofrecer un taller de acuarela básica o acuarela intermedia o acuarela, ajá, no. Yo le dije, no, nos vamos a enfocar sobre todo particularmente a indagar en las exploraciones artísticas en base a técnicas artísticas, pero donde podamos desarrollar proyectos específicos, objetivos específicos y que fueran tangibles en cada uno de los alumnos que formaran parte del taller y que eso hablara de la voz propia de cada uno de ellos. Y todos somos distintos. Claro, particularmente a nosotros como artistas, como productores de arte, nos interesaba muchísimo explorar y que los alumnos allanaran un poquito esa parte intrínseca, muy personal, muy introspectiva de ellos, ¿no? Y que la pudieran desarrollar a partir de estas técnicas artísticas. Y está padrísimo porque tú lo desarrollaste coleccionando tus cositas de Claro. niña y haciendo tus escenarios, todo, tú pues, con las frutitas, tocando, viendo, con el abuelo en el jardín. Sí. Y está padrísimo que tengan esa empatía, qué bonito, con las demás personas, porque si nos pones a todos a dibujar manzanas, pues claro que nos van a quedar padrísimas. No. Pero ¿y si a mí no me gusta la manzana? Exacto. No, curiosamente nuestros talleres delegan un poquito de ese tipo de actividades. Son talleres un poquito más libres en cuestión temática. ¿Por qué? Porque a mí me interesa lo que tiene que decir particularmente cada alumno. Y sobre todo que tienen como un proyecto específico y una narrativa específica en la que nosotros como talleristas les otorgamos las herramientas como la línea discursiva, pero ellos tienen todo un desarrollo personal. Yo creo que eso también es lo interesante para ellos, porque pueden desarrollar algo a partir de lo que piensan, sienten, y algo tangible, ¿no? Como tal, artístico. Y podrá la gente decir, ese es el plus. No, yo creo que esa es la idea base. Claro, es la puntita del iceberg y realmente es como la parte más nutrida también del concepto de los talleres en Hebra, que considero que es como la parte no solo la más afectiva, la más vinculativa hacia el proceso artístico, sino como la que te hace sentir más pleno en todo el proceso del taller, ¿no? Que te hace sentir como vine a un taller, no solo lo disfruté, sino que produje una pieza que realmente sabe, huele y se siente a mí, no a los maestros, ¿no? Y ustedes como impartidores del mismo taller, también es un sentimiento, lo que hablábamos de la docencia, ¿no? Claro. Es maravillosa. Claro, y para nosotros es primordial funcionar sobre todo en la parte con los alumnos, sobre todo como una guía, más que como catedráticos que llegan a imponer o de alguna manera remitir ciertas características técnicas dentro de las artes.
nosotros como que damos cavidad mucho a la exploración. No, al final se vuelve como un lugar seguro en el que hay como toda una interacción de diferentes opiniones, desarrollos, vamos guiando el proceso técnico, pero hay como también algo que para nosotros es muy importante también de repente es el contacto con los alumnos y ver sus ideas, irlos ayudando a generarlas, también es muy bonito para nosotros. Como el alumno sabe qué es lo que quiere, pero no sabe cómo plasmarlo, y ahí es en donde entran ustedes. Exacto. Lo puedes hacer de esta manera siendo tú. Exactamente. Siendo tuyo. Ahí está. Y por ejemplo, yo que dibujo, ya sabes. Bolita, palito. Así, ajá. Yo también podría hacerlo. O sea, yo también podría tomar un taller con ustedes. Claro. ¿Qué con este rollo? Claro. Sí, de hecho, los talleres siempre están enfocados como a... Sí, incluso si no sabes nada de arte es mucho mejor porque vienes en blanco y tienes como un sentido más abierto a la exploración, a la creatividad y puedes desarrollar incluso cosas más potentes que a veces cuando ya estamos insertados en una disciplina nos cuesta trabajo salir como de ciertos prejuicios y clichés. Sí. Entonces, generalmente, como lo decía Daniel, todos sabemos dibujar, todos podemos desarrollar cosas creativas, es algo inherente al ser humano. Es que no olvidemos esto, ¿no? Yo, por ejemplo, les he de compartir que para mí el dibujo no tiene que ver con saber dibujar bonito o saber hacerlo bien, o dibujas feo o dibujas mal. Creo que hay una parte fundamental del dibujo, que es el dibujo es un lenguaje. Sí. Entonces, sí, claro. Si nosotros como seres humanos comenzamos a quitar esos clichés, esos prejuicios, no solo sociales, sino también característicos y técnicos que ha habido durante todas las enseñanzas de las artes, creo que vamos a empezar a explorar de una manera más intuitiva, más natural, sin siquiera forzar tanto, ¿no? Entonces, el lenguaje es literalmente atravesado en base a la función que es la mano. La mano es el fuente, es el timón como tal. Y obviamente todas las ideas, todo lo que es de introspectivo es lo que va a salir dentro del dibujo. Entonces es como canalizar esa idea y de manera así como de motriz, obviamente se traspasa esa energía y se calibra a partir de formas, figuras, trazos. Qué belleza. Oye, para los niños, ¿no? Debe ser una maravilla poderlo hacer de esa forma. Mi hija dibujaba muy lindo, ella no es de palitos, sí. Ella dibuja muy lindo y de pronto lo deja y de repente regresa y yo creo que no he encontrado eso que ustedes tienen, eso que ustedes ofrecen. Lo que pasa es que, bueno, dentro del proceso, pues bueno, todos bien sabemos que estamos un poquito adaptados a esta parte de la institución en donde te forman de cierta manera. Pero cuando te sales de esos parámetros, a nosotros lo que nos ayudó, independientemente, yo creo que como artistas en el ámbito profesional, fue justamente que somos artistas en su totalidad autogestivos. Siempre vimos y solucionamos problemas en base a lo que teníamos en ese momento, a nuestras herramientas, a nuestro bolsillo, a nuestras necesidades y hacia lo que íbamos requiriendo, ¿no? en el paso del tiempo. Entonces, creo que fue fundamental para Enebra también de alguna manera llegar como limitados hacia ese proceso y que de cierta manera el proyecto ya haya tenido tanto auge y tanta proyección y tanta cavidad, no solo aquí en Cuernavaca, en la Ciudad de México y en otras ciudades también de la República Mexicana, incluso un poquito más hacia el extranjero. Están exponiendo ahorita en Coahuila, me estaban contando, ¿no? Estamos en una galería allá en Coahuila, hay obra de nuestra autoría y bueno, ellos tienen como su sector de clientela específico por allá también. Sí, hemos estado en otras galerías, estuvimos ahí en San Ángel, en Bajo, en la Ciudad de México y hemos estado como en otros espacios y obviamente cabe mencionar que también pues teníamos nuestro propio estudio en la Ciudad de México, o sea, independientemente de este lugar, también teníamos un lugar específico de Enebra Estudio en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Y ahí hacíamos nuestras exposiciones. Sí. Ahí hacíamos exposiciones individuales y obviamente ofertábamos e impartíamos todos los talleres que nosotros en este caso teníamos, ¿no? O contenemos. Pero lamentablemente, pues bueno, la pandemia nos tomó por sorpresa como a todos, como a cualquier persona. Y tuvimos que cerrarlo 3 meses después de haberse anunciado la pandemia o de haber sido el cierre total. El cierre total en la Ciudad de México que se puso súper fuerte.
Se Sí, puso muy Son fuerte. más controladitos. Y pues de esa manera creo que nos volvió a remitir a este arraigo nativo, Y regresas. regresar al origen. ¿Y cómo se sienten de haber regresado al origen? Yo creo que no es como regresar, es como renacer. Claro. Es raro. A mí me acaba de tocar también regresar a Cuernavaca después de mucho tiempo. Y sí, me siento como renaciendo, como que ya casi no conozco nada y entonces empiezas a descubrir y a sorprenderte, ¿no? Y luego con esta vista que ustedes tienen. Sí, la verdad es que fue muy inspirador porque también estar aquí en nuestra propia casa, en nuestro propio estudio y ya tener otras dinámicas de enseñanza también, digamos que nos motivó a producir aún más. Claro. La verdad también el hacer arte, no, digamos que fue un poco la salvación también de toda esta pandemia cuando fue el momento más que cuando culminó, que no podíamos salir absolutamente a ningún lado. Pues sí, estar produciendo era algo vital, muy importante, ¿no? Es que sí me te vuelves loco, además. ¿Sí los inspiró a algo específicamente la pandemia? O sea, como alguna pieza en específico, quizás la soledad, quizás la falta de libertad, todo. Sí, de hecho yo hice unas piezas de libros de artista en forma de casa y era como hacer toda esta representación de la pandemia hacia lo que significa el hogar, el refugio, como hacer esa metáfora del adentro también. Sí, fue hacer como este insight de ahora yo soy el que trae el rosado. Claro. Qué fuerte, ¿no? Es como callar, es súper significativo y ahora que todo el tiempo salimos a la calle, que tenemos que salir a trabajar. Claro. Y vemos a todo el mundo embosalado. Híjole, es fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte y icónicamente creo que también representa este arraigo vivencial que teníamos o que estábamos tan adaptados, ¿no? Que la libertad no te remite a estar en un espacio exterior, sino la libertad la tienes que sentir desde adentro. Bueno, ya va a ser la frase para el noticiero de otros. Chicos, redes sociales, ¿dónde nos encontramos? Como siempre me quedo con 28.500 dudas, a ver si luego hacemos otro espacio, pero ¿dónde los podemos localizar? ¿En redes, teléfonos, lo que sea? Estamos en Instagram como inebra.estudio, también nos pueden buscar en Facebook, en Twitter. Facebook estamos también como Inebra Estudio, nada más que con mayúscula. Y nuestro correo es inebra.colectivo H intermedia después de @gmail.com. así como lo ven en el Sí, justamente. De todas maneras lo estaremos poniendo en pantalla Claro. a la hora de que ya salga este espacio. ahí nos pueden localizar y pues bueno, independientemente también tenemos nuestras redes personales que es erica.lujano. Erica.lujano. En Instagram me pueden encontrar o como daniel.baenag, así me pueden encontrar. Porque independientemente de que tengamos este proyecto colectivo, pues bueno, también ejercemos como nuestra obra ya desde puntos muy particulares, ¿no? Muy individuales. Como Está tal. padrísimo. Y chicos, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Una plática maravillosa. Y bueno, público querido y conocedor, hasta la próxima. Aquí en Estampa Morelos. Soy Josefín Zunza. Chao, chao.